Pero estas plataformas pronto también serían un excelente vehículo para las posiciones contestatarias y críticas hacia la religión y hacia el sistema por parte de los indios, mulatos y criollos dominados y explotados. Fueron justamente estas formas poéticas las que sirvieron para la crítica del orden impuesto. Por ejemplo, en 1766 se tuvo noticia en el Palacio Inquisitorial de México de la prohibición de un son en el puerto de Veracruz, ya que tenía, cita, varias coplas que se cantan mientras otros bailan, o ya entre hombres o mujeres, o sea, bailando 4 mujeres con 4 hombres, y que el baile es además con meneos, zarandeos contrarios a toda honestidad y mal ejemplo de lo que ven como asistentes, por mezclarse en él manoseos de tramo en tramo, brazos y dar barriga con barriga. Habrá que ver qué tipo de tramos, yo creo que es. Una de sus coplas decía: en la esquina está parado un fraile de la Merced con los hábitos alzados enseñando el chuchumbé. Esta vieja santuaria que va y viene a San Francisco, toma el padre, taca el padre y es el padre de sus hijos. O en esta otra también citada por Vicente de Mendoza, que dice: el rico desde la cuna nace en pulido latón y el pobre en un mal cajón con una amante importuna. Delicadeza ninguna tiene el niño pobretón, tirado en cualquier rincón y el otro en el colchón se mece, porque en cualquier ocasión solo el pobre desmerece. En fin, bueno, pues es un ejemplo de cómo el pueblo, digamos, toma toda esta serie de estructuras que en principio son estructuras, digamos, de convencimiento ideológico y las voltea como para hacer crítica social, ¿no? A partir del siglo XVIII y a todo lo largo del XIX, el gran flujo comercial del pueblo favoreció la expansión económica de muchas regiones a lo largo de la costa del Golfo de México. Entre otras regiones, mediante la explotación del ganado, el tabaco y el azúcar principalmente, dando pie a toda una concepción del mundo y del entorno en el contexto de las grandes haciendas, en las que los temas del campo permeaban mucho de la poesía popular. Veamos un ejemplo del Toro Sacamandú, que es toda una crónica de un acontecimiento sucedido muy probablemente hacia el siglo XIX, y bueno, que habla justamente de esta como visión, digamos, de la gente dedicada a las cuestiones del ganado. Esta es una seguidilla que del son huasteco se usa mucho, por ejemplo, en sones como el de la Huasanca, ¿no? ¿Sí va con el Sacamandú también? Ahí nomás se le fue el toro al vaquero porque se le reventó el pial, y como era jardinero, allí lo volvió a amarrar con 7 brazas de cuero. Ahí va un estribillo que fue verdadero, don Chucho Castillo como ganadero, encerró novillos y toros enteros. Arcadio Amador, como acreditado, salió del postor para ese ganado. Chucho puso el precio y se han arreglado, 25 pesos 50 centavos. Marzo 23, salimos para afuera, cogimos el rumbo para las galeras. Fuimos a parar a Paso del Rincón, hallamos un toro hosco chaparrón que reventó reata sin comparación. Ese mismo toro cogió la montaña, dice Gabriel Mora, ese tiene maña para irse al monte y armar campaña. Se fue tras de él como perra brava, por más que corría ya no lo alcanzaba. Al poco gritó: vengan compañeros que lo tengo armado, y era porque el toro ya lo había porreado. Entonces, bueno, pues en una, digamos, poesía en seguidillas se cuenta toda una historia, ¿no?, de le sucedió a Gabriel Mora, que terminó porreado. Bueno, la décima y el fandango adentro. En muchas regiones del país han existido poetas emblemáticos que han marcado pautas por la destreza y la profundidad de su poesía. En el caso de la zona huasteca y la zona ribeña, don Hilario Benítez, allá por los años 30, don Artemio Villeda Marín, que seguramente muchos de ustedes lo conocieron, don Víctor Samuel, pues, que vivía aquí en Tampico, que murió hace 3 años. Y Samuelito, que además hay muchísimos sones de él que se conocen, y que, bueno, como toda poesía popular, muchos no saben que son la autoría de él, pero muchos de los que se cantan actualmente son la autoría de los Samuelitos. Bueno, existen también muchos otros muy representativos, como Arturo Castillo, diferente al Arturo Castillo que está por aquí atrás, Arturo Castillo Tristán, Fernando Méndez, que no se queda por aquí, pero bueno, Cecilia Guinea, Guillermo Velázquez, tantos otros que podríamos nombrar. La lista sería muy larga. La poesía popular ha servido también como un vehículo de expresión para las más diversas causas, tanto para contar las penas como para tomarse más ligera la vida.
dicen unos versos del apasionado interpretado por el legendario trío de los cantores de Pánuco, que además también vivieron aquí muchos años. La luna brilla en el cielo como una racada de plata, lo mismo brilla mi anhelo, recordando aquella ingrata, por ella que tanto quiero, es la pasión que me mata. Yo no sé qué es la mujer que al hombre apasiona tanto, muy dulce es su querer, pero también es quebranto, es muy grande el parecer. Y ni con el mejor doctor que fue a estudiar a Bolivia, no vale ni el alcanfor ni los baños de agua tibia, que el que padece de amor, solo con besos se alivia. Bueno, ya casi acabo. Les quiero leer una anécdota de don Artemio Villeda, que con él hicimos un librito, que fue en el 90, sí, fue en el 96, me parece, 97. El libro se llama Los tiburones van a comer mucho verso, ahorita les cuento por qué le pusimos así, que tuvo que ver con Cuba, por cierto, esa anécdota. Y bueno, don Artemio aquí cuenta una anécdota que a mí me gusta mucho y se los leo. Dice, una vez me pasó un detalle en Pánuco con una cantadora que se llama Tomasita del Ángel, que por su buena voz y cantando le dicen la charra. Entonces, Rosita sí, ¿no? Bueno, entonces la otra es mi comadre Emma Maza, que está en el disco de los cantores del Pánuco. Entonces mi comadre Emma tiene un verso que aplaca a cualquier cantador, ellas defendiendo a la mujer y el cantador atacando a la mujer. Entonces ella al último tiene un verso que dice: Emma Maza con honor defiende su ser sagrado, no seas ingrato y traidor, por la leche que has mamado, la mujer es lo mejor. Con eso aplacan a cualquier cantador. Entonces esa vez me agarré con ella y dije, con ese verso me va a querer aplacar. Entonces más o menos me previne, pero lo que más me molestaba es que Nacho Coronel, hermano de Juanito de los cantores del Pánuco, estaba mirando aquello. Dije, aquí si me apantalla, Nacho es el jurado. Cuando ella me cantó ese verso, que le contesto: esa es la época aquella, pero ahora ya no hay cariño, por presumirnos de bella ya no le dan pecho al niño, ahora mama una botella. Dice, y entonces ya no me contestó y le digo, yo no te vengo a ofender ni tampoco te riño, pero debes de comprender que la que le da pecho al niño pues se siente más mujer y le tiene más cariño. Y ya dice, y si viene Nacho a felicitarme, y le digo, yo tenía que oír algo bueno aquí. Prácticamente en toda Iberoamérica, la décima se encuentra íntimamente ligada a la música y su manifestación se da regularmente en fiestas comunitarias que reciben distintos nombres según el país. Déjame que me regrese tantito, iba a decir por qué tiene que ver con Cuba. El libro se llama Los tiburones van a comer mucho verso, y es que don Artemio me platicó que un día los invitó el presidente Echeverría a Cuba. Y entonces lo primero que me dijo es que estaba muy admirado al ir en el avión. Dice, es que al principio no se podía mover porque se movía, se ladeaba el avión. Y ya me di cuenta que no. Y entonces en el trayecto dice que alguien les pidió que cantaran, y entonces pues iban nada más en el violín, ¿cómo se llama? Genaro Martínez y Lucio, ¿no? No, Lucio era el de la Guamangera. Y entonces don Artemio tocaba la jarana, entonces tocaron a violín y jarana nada más. Y entonces alguien se acercó y dijo, bueno, ¿y la Guamangera por qué no canta? ¿Por qué no toca? Y dice, no, pues sí, como no, sí toco. Dijo, Lucio, nomás que diga el señor de la que lo pare para sacarlo de abajo. Y entonces se sube, se interviene el rutido parroquino, si tú lo conociste allá del santuario, del Sotavento. Y entonces don Artemio le canta un verso que dice, este viaje es mi ilusión, nunca lo podré olvidar. Lo que siento en el avión es que si llega a fallar, no volveré a mi nación, me voy a quedar en el mar. Y entonces Rutil dice, no hombre, si el avión se cae, los tiburones van a comer mucho verso. Así se llama el libro, entonces. Bueno, hablábamos de cómo son el nombre de estas fiestas en varios países. En Cuba se reconoce como canturía, en Colombia y Venezuela como galerón o contrapunteo, en Argentina y Uruguay como payada, en México tenemos la topada en la Sierra Gorda, el bopango en la Huasteca y el fandango en la región del Sotavento veracruzano, entre otros. En todas ellas el común denominador es que se trata de una fiesta esencialmente comunitaria, la cual se implantó prácticamente desde mediados del siglo XVIII, momento en el cual se empieza a definir el gran mosaico de las regiones de México, y el cual constituye hasta hoy una expresión inherente a la identidad de los pueblos que confluyen en la música, la danza y la poesía. Su instauración se dio en el ámbito rural, o semirural fundamentalmente, tocando también el seno de las comunidades indígenas, quienes lo adoptaron asociando la música, la lírica y la danza a todo un sistema de creencias o mitos de origen
y disposición del orden cosmogónico. La cultura popular derivada de todo esto que hemos comentado tiene personajes muy curiosos que en realidad son portentos enormes, llenos de magia, verdaderos genios de la poesía, que se han hecho sobre la marcha o bien como lo asumen los poetas arribeños por destino o mandato divino. Entre los poetas arribeños hay mucho esta creencia, ellos se dicen compañeros de destino entre ellos, porque el ser poeta y ser improvisador implica un asunto pues, que para muchos ellos asumen como que nacieron, digamos, con ese don y entonces están obligados un poco, digamos, por cuestión divina a tener que pues, ser todavía toda la vida, ¿no? Entonces, por eso decimos que tiene que ver con una especie de mandato divino. Don Constantino Blanco Ruiz Teocostilla, que aquí Ramón sacó unas décimas muy famosas ahora que se llaman el Dragón. Bueno, Teocostilla tiene justamente una serie de décimas que él les puso el puntalito, hasta me sé, creo que te inspiraste un poco en eso, ¿no, Ramón, para hacer tus décimas? Y Teocostilla me contó también una anécdota muy que a mí me gustó mucho porque habla de cómo él se acercó al asunto de la poesía. Y dice, yo empecé a hacer décimas, después fui a la primaria. Yo creo que si no hubiera ido nunca, también haría décimas. Lo que me motivó a hacer décimas fue el gusto que sentí por ella. Llegué a entender lo que era una décima cuando las oí. Nunca supe que la décima tenía que tener la estructura que lleva. 1 con 4, 5 con 2, con 3 y así. O sea, porque hay una estructura definida, ¿no? Yo nada más sé la métrica de oído. No sabía si tenía que ser octosílabo o de 10. Yo nada más veía que tenía que ni pasarse ni no llegar. Así una cosa práctica de oído, sin reglas ninguna. No sé cómo, por qué razón, cómo llegó eso, ni yo mismo me lo explico. Pero bueno, Teocostilla era un porcento, como poeta era tremendo, ¿no? Y bueno, pues aquí hay una explicación muy interesante porque pues finalmente él nunca, desde luego nunca tuvo ninguna instrucción, pero tampoco se puso a estudiar, era una cosa, como él dice, de oído, ¿no? Bueno. Por último, quisiera destacar, antes de darle la palabra a Waldo, el enorme legado y la importancia que reviste la obra de don Jesús Horta Ruiz, mejor conocido como el Indio Naborí. En Cuba y por ende en Latinoamérica no se puede comprender la trascendencia y el carácter social de la poesía popular sin referirnos a su obra. Como bien dice Fidel Horta, el hijo del Indio Naborí, lo social está presente, lo mismo en un poema de amor que en un poema que trate sobre las penas del campesino cubano. Y tú no sé si te ibas a hacer alguna anécdota de esta poesía, pero tú sabes mejor la historia que yo, pero mejor explícala, no la leo, ¿tú la lees? ¿Sí? Bueno, el Indio Naborí en sus últimos años quedó ciego, y bueno, hasta donde sé, la compañera de toda su vida era quien pues, lo guiaba todo el tiempo, ¿no? Y entonces hizo esta décima que a mí me encantó desde... Algún día se la escuché a Waldo y después Fidel, su hijo, que hace 1 año y medio, algo así, lo invitamos a Gilitla, tuvo Waldo también en el Altero Encuentro de Civistas. Y bueno, habló de esta décima, dice, sus ojos, no, perdón, déjenme, me estoy equivocando, estoy leyendo, es estancado. No hay iris, se difumina el color de las violetas y convivo con siluetas en un mundo de neblina. Una mujer me encamina y de guijarros y abrojos va librando mis pies flojos. Hay quien me diría que los ojos que ayer canté hoy fueran mis propios ojos. Y bueno, por último, les diría que digamos, como resurgimiento de la décima sobre todo, porque al final de cuentas la poesía popular, hay mucha gente que dice, no, pues hay que rescatarla, hay que revalorarla, pero pues si ustedes le preguntan a un poeta eso, pues va a decir, oiga, pues eso no es cierto, porque la poesía popular está muy vigente en las comunidades, en la música huasteca, por ejemplo. Pero sin embargo, la décima, en el caso de la huasteca, sí es una expresión que sí cayó en desuso en algún momento. Yo calculo que será unos 15 años para acá, ha habido un repunte. Pero en buena medida, yo le quiero echar aquí flores a Waldo porque él encabezó un movimiento, pues hará que unos 20, 25 años, en muchos países en donde se empezó a difundir otra vez la estructura de la décima y pues un poco con esta serie de encuentros que se fueron realizando por un lado y por otro lado pues toda esta cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación ahora que
pues el internet y una serie de factores han hecho que la décima se revalore nuevamente y está, digamos, repuntando otra vez, y en buena medida, bueno, gente como Waldo, con una serie de trabajos en el Comité Iberoamericano de la Décima y el verso improvisado, y con muchos promotores en muchos países que también pues, habrán tenido intercambios, han tenido conexiones, y que, bueno, pues afortunadamente pues está más vigente que nunca, ¿no? Bueno, pues yo aquí termino y me paso la palabra a Waldo.